Hoy vamos a considerar muy especialmente el sacramento de la Eucaristía. Muchos de estos aspectos ya los hemos reflexionado más de una vez, pero volverlos a retomar para contemplarlos nos ayuda a una mayor profundidad y a una mejor vivencia, ¿no?, de este sacramento. A partir del numeral 1322. Como siempre vamos tomando de los numerales las frases claves, ¿no?, porque nos es difícil tomar todo el contenido del catecismo. Desde capítulos anteriores se viene ubicando este sacramento de la Eucaristía como uno de los 3 sacramentos de iniciación cristiana. ¿Qué es importante tener en cuenta esto? Porque ¿qué significa que son sacramentos de iniciación cristiana? Que con ellos se inicia en el cristiano la vida espiritual, la vida en Cristo, esa vida divina que recibe en el bautismo. Lo que quiere decir que estos 3 sacramentos de iniciación cristiana, bautismo, confirmación y comunión, deben recibirse lo más temprano posible, para que el hombre empiece a vivir la plenitud de la vida cristiana. Sin estos 3 sacramentos no puede hablarse de haber entrado plenamente en la vida cristiana. Falta algo, ¿no? Ya lo veíamos en la confirmación y igual en la comunión. Por medio de la Eucaristía, el cristiano participa con toda la comunidad en el sacrificio mismo del Señor. Ahí empieza a hacerse con Cristo ofrenda permanente a través de la Eucaristía, porque solo la Eucaristía es la que lo va a llevar a la transformación con Cristo, a esa unión con Jesús. Es conocido de todos que este sacramento fue instituido en la última cena por el mismo Jesús que instituyó todos los sacramentos. Y es importante lo que recalca el catecismo. Instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y de su sangre para perpetuar por los siglos hasta su vuelta. ¿Y qué es lo que perpetúa? El sacrificio de la cruz. La Eucaristía perpetúa el sacrificio de la cruz. Y perpetuando Jesús este sacrificio, confía a su iglesia el memorial de su pasión, muerte y resurrección. Hace de la Eucaristía un sacramento de piedad. ¿Por qué? ¿Por qué es sacramento de piedad? Porque el fuerte se hace débil en la Eucaristía para hacer al débil fuerte, como es Él. Ese es lo bello del sacramento de la Eucaristía. El fuerte se hace débil, se hace una pequeña hostia comible para hacer fuerte al débil. El grande se empequeñece para engrandecer al pequeño. Es un signo de unidad.
Si todos nos alimentamos del mismo cuerpo, formamos parte de ese cuerpo, entramos en una unidad. Somos uno en Cristo. Es un vínculo de amor. Es un banquete pascual en el que se recibe a Cristo, el alma se llena de gracia y se nos da una prenda de la gloria futura. Por eso el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, es prenda de esa vida futura. Nos da una garantía del goce de esa vida eterna. En este año de la Eucaristía se nos ha repetido mucho esta verdad, que la Eucaristía es fuente y es cima de toda la vida cristiana, principio y culmen, porque es fuente. La fuente es aquello de donde brota, ¿no? En la fuente vamos todos a recibir lo que de ella brota, porque la Eucaristía es Cristo, y en Cristo el cristiano encuentra todo lo que necesita para su vida cristiana. Luz, camino, verdad, fuerza, consuelo. Es fuente y es cima, es meta, es la cúspide de la vida cristiana. Y fíjense que el Papa lo colocó como el último de los misterios luminosos. ¿Por qué? Porque es allá a donde tenemos que llegar. Hacer nosotros Eucaristías vivas. Nuestra transformación en Cristo nos conduce a eso, a hacer Eucaristías vivas. Lo que la hostia es lo que nosotros tenemos que llegar a hacer. Esa humanidad nuestra, un velo que cubra a esa vida divina que Jesús vive en nosotros. Por eso es fuente y es cima de toda vida cristiana. Que es algo también poco conocido, poco contemplado y poco anhelado hoy en el mundo católico. Y para los niños que inician con este sacramento en la primera comunión, es algo que debe quedarles muy bien cimentado. La razón por la cual comulgan, ¿no? Esa transformación en Cristo para la gloria del Padre. Es fuente porque la Sagrada Eucaristía contiene todo el bien de la Iglesia. ¿Cuál es el bien de la Iglesia? Cristo mismo. Ese es nuestro bien. La Eucaristía, ¿qué es lo que realiza en nosotros? Así como el bautismo nos incorpora en Cristo y la confirmación nos hace soldado de Cristo, la Eucaristía realiza en nosotros la comunión de vida con Cristo, con Dios. Es a través de la Eucaristía que se va realizando en nosotros esa unión de nuestra vida con la vida de Dios. Es lo que empieza a realizar en nosotros ese ser uno, como el Padre y el Hijo son uno. Y es la cumbre de la acción por la que en Cristo Dios santifica al mundo. Es la máxima acción de Cristo. Porque miren, cada sacramento se nos da la vida de Cristo, ¿no? Se nos participa de esa vida de Cristo. Pero en la Eucaristía se nos da todo Cristo, ¿sí? En cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y
también es la cima del culto. Que por el Espíritu Santo los hombres dan al Padre a través de Cristo. ¿Por qué el culmen del culto? Porque todos los sacramentos y todas las acciones litúrgicas de la Iglesia, todas están encaminadas ¿a dónde? A la Eucaristía. Porque es el centro, es la cima, es el culto fundamental de la Iglesia. Es el máximo sacrificio, la máxima oración que la Iglesia eleva al Padre por el Espíritu Santo en Cristo. Es el compendio y resumen de nuestra fe. San Irineo dice: nuestra manera de pensar armoniza con la Eucaristía. ¿Cómo así? Y a su vez la Eucaristía confirma nuestra manera de pensar. Es una frase que tenemos que profundizar. Cuando nuestra manera de pensar armoniza con la Eucaristía, debe armonizar con la Eucaristía. ¿Qué es la Eucaristía? La Eucaristía es la prolongación del sacrificio de Cristo en la tierra. ¿Cómo va a armonizar nuestra manera de pensar con la Eucaristía? Cuando, al igual que Cristo, nosotros estemos dispuestos, ¿sí?, a ser como Él, sacerdotes, víctima y altar siempre. Y es la Eucaristía la que va a confirmar en nosotros esa manera de pensar. Si no comemos a Cristo, si no contemplamos el misterio de Cristo en la Eucaristía, nuestra manera de pensar no se va a conformar con la Eucaristía. Es la Eucaristía la que va a conformar nuestra manera de pensar con ella y la va a confirmar. Entonces es algo que se va a dar mutuamente. Los diferentes nombres de este sacramento ya los sabemos, pero no está por demás recordarlos. La palabra Eucaristía significa acción de gracias a Dios. Viene desde el tiempo del Antiguo Testamento. Los judíos bendecían, ¿sí?, al Señor, sobre todo durante las comidas. Lo bendecían por todas sus obras, por las obras de la creación, por las obras de la redención y de la santificación. Y de esa costumbre judía de dar gracias a Dios y bendecirlo, que empleaban el nombre de Eucaristein, de ahí salió la palabra Eucaristía. Porque igual la Eucaristía, a través de ella, la Eucaristía recopila las obras de Dios, la creación, la redención y la santificación. Y eso mismo que Dios nos da en Cristo, nosotros se lo damos al Padre en Cristo, de igual manera. También significa banquete del Señor, porque igual es una cena que anticipa el banquete de las bodas del Cordero de que nos habla el Apocalipsis. Ese Cordero Inmaculado que es Cristo, el que comemos. Fracción del pan. Es un rito propio del banquete judío y que Jesús lo utiliza cuando celebra la última cena como jefe de familia en la Pascua de los judíos. Es en la fracción del pan
que los discípulos de Emaús lo reconocen, ¿no? Cuando él parte el pan después de la resurrección. Y con esta misma expresión de la fracción del pan, los primeros cristianos designaban sus asambleas eucarísticas. Vamos a buscar uno de los tantos textos que nos lo comprueban. Hechos 2, 42, 46. Se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Entonces, en los hechos, cada que se hable de fracción del pan, se está hablando de la Eucaristía. Con esta expresión, nos dice el numeral 1329, todos los que comen de este único pan partido, que es Cristo, único pan, entran en comunión con Él y forman un solo cuerpo en Él. De ahí entendemos más profundamente el nombre de comunión. O sea, una comunidad de vida con Cristo. Asamblea eucarística, porque la Eucaristía es celebrada en la asamblea de los fieles, o sea, en la reunión. La asamblea de los fieles es la expresión visible de la iglesia, de ese cuerpo místico que es la iglesia. ¿Cuándo se hace visible el cuerpo místico que es la iglesia? En las asambleas litúrgicas. Igual se habla del memorial de la pasión y de la resurrección del Señor. Son nombres, diferentes nombres de la misa. Santo sacrificio. Ya sabemos por qué, porque en la misa se actualiza, se renueva el único sacrificio de Cristo Salvador. Es un sacrificio de alabanza, de acción de gracias, es un sacrificio puro. Y es un sacrificio espiritual, santo, porque supera y completa todos los sacrificios de la antigua alianza, todos. También se habla de la santa y divina liturgia, porque la Eucaristía es el centro de toda la liturgia de la Iglesia. La celebración de los santos misterios. Recordemos en el volumen 1, ¿qué nos dice Luisa sobre la misa? Que en la misa se compendian todos los misterios de nuestra fe. Lo repite ella en el volumen 1. Todos los misterios de nuestra fe están en el santo sacrificio de la misa. Es el sacramento de los sacramentos, por eso se habla del Santísimo Sacramento, sabiendo que también se llama Santísimo Sacramento a Jesús en la Eucaristía, cuando se guarda en el sagrario. Vamos a recordar un poquito lo que dice el numeral 1074, que nos ayuda a comprender más a la misa como santa y divina liturgia. ¿Qué es la liturgia? Es la cumbre a la que tiende la acción de la Iglesia, la fuente donde emana toda la fuerza. Es en los sacramentos y sobre todo en la Eucaristía donde Jesucristo actúa en plenitud para la transformación de los hombres. Es en los sacramentos y sobre todo en la Eucaristía donde Cristo actúa en plenitud. Es que eso dice mucho.
para la transformación de los hombres. Esa es la acción que Cristo realiza en la Eucaristía, nuestra transformación. Se le llama también comunión. ¿Por qué comunión? Común unión, porque este sacramento nos une a Cristo. A través de él nos unimos a Cristo. Todos los otros sacramentos preparan el sacramento de la Eucaristía. Y fíjense que si tú no has recibido el bautismo, no puedes recibir la Eucaristía. Si tú convives, pero no te has unido por el sacramento del matrimonio, no puedes recibir la Eucaristía. Porque la Eucaristía es el centro de todos los sacramentos. Y la Eucaristía también se llama Santa Misa. ¿Qué significa la palabra misa? La palabra misa viene del término misio, que significa envío, misión. Misio, con doble S, significa envío, misión. Sí. Porque este sacrificio eucarístico termina con el envío. La misa ha terminado, podéis ir en paz. Es un envío que el sacerdote hace a fin de que los fieles cumplan la voluntad de Dios en su vida cotidiana, realicen el envío que Dios les ha hecho. Os he llamado para que vayáis y deis mucho fruto. Ese es el envío que Jesús nos hace en Juan 15:5. Ya no llamo siervos sino amigos. Vosotros no me elegisteis a mí, yo os elegí a vosotros. Y os envío para que vayáis y deis mucho fruto. Y ese fruto no se puede dar si no hay una unión. El que está unido a mí produce mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Unión de voluntades, unión de vida. Entonces, en la misa eso es lo que se nos encomienda. Cumplamos la voluntad de Dios en la vida cotidiana. Porque si no, todo lo que se recibe en la misa se pierde. Vamos a entrar a ver un poco la historia de este sacramento, cómo fue prefigurado en el Antiguo Testamento, cuáles son las prefiguras de este sacramento en el Antiguo Testamento. Sabemos que la materia de la Eucaristía es el pan y el vino, que por las palabras de Cristo y por la invocación del Espíritu Santo se convierten en el cuerpo y en la sangre de Jesús. Significan la bondad de la creación, pan y vino. En el Antiguo Testamento, el pan y el vino eran ofrecidos al Señor en las ofrendas que hacían. Melquisedec, rey y sacerdote, ofrece pan y vino en Génesis 14:18, una prefiguración de su propia ofrenda. En la antigua alianza, el pan y el vino eran ofrecidos como primicias de la tierra para reconocer a Dios como creador. De los frutos que él mismo daba, ellos le daban. Era un reconocimiento de los dones de Dios, un agradecimiento. Ellos lo comían
el pan lo comían ácimo, sin levadura. Con los panes ácimos, Israel conmemoraba la salida apresurada y liberadora de Egipto, la Pascua, el paso del Mar Rojo. También recordaban el maná del desierto, con que Dios los alimentó. Israel relacionaba ese maná luego con el pan de la palabra de Dios. El pan de cada día es el fruto de la tierra prometida, prenda de la fidelidad de Dios a sus promesas. Así lo consideraban los judíos. Y el cáliz de bendición, al final del banquete pascual de los judíos, añade a la alegría festiva del vino una dimensión escatológica, la de la espera mesiánica, del restablecimiento de Jerusalén. El vino siempre fue signo de alegría, ¿no? Y ellos celebraban con vino esa esperanza mesiánica, ¿no? El anuncio de ese Redentor que liberaría a Israel y que restablecería Jerusalén. Cuando ya viene Jesús, que entra, porque Jesús entra en toda esa costumbre judía, ¿sí? en todos esos símbolos de los judíos, con sus milagros de la multiplicación de los panes, Él está prefigurando la sobreabundancia de este pan eucarístico. Y de hecho Dios lo ha dado sobreabundantemente. Más en nuestra tierra. ¿Quién puede decir que no tiene la posibilidad de comulgar? Es en abundancia que Dios nos lo ha dado. En la boda de Caná, Jesús convierte el agua en vino. Ahí se inicia la vida pública de Jesús, anuncia su glorificación. Y miren lo interesante que dice el catecismo: manifiesta el cumplimiento del banquete de las bodas en el reino del Padre, donde los fieles beberán el vino nuevo convertido en sangre de Cristo. Ese es el vino nuevo. Todos estos todavía son anuncios. Cuando ya Jesús, en el capítulo 6 de San Juan, les dice a los judíos que les va a dar de comer su cuerpo, que Él es el pan vivo bajado del cielo, y que el que coma no morirá y que el que no coma va a morir, los judíos se escandalizan. Juan 6:60, es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Yo soy el pan que ha bajado del cielo. ¿No es este Jesús, hijo de José, cuyo padre y madre conocemos? ¿Cómo puede decir, he bajado del cielo? Nadie puede venir a mí si el Padre que me ha enviado no le atrae, y yo le resucitaré en el último día. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo le voy a dar es mi carne para la vida del mundo. Mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Muchos de sus discípulos al oírle dijeron, es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Sabiendo Jesús en su interior que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo, ¿esto os escandaliza? Y cuando veáis al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes,
Muchos se volvieron atrás desde entonces y ya no andaban con él. La crisis que produjo en ellos el anuncio de la Eucaristía. Lo mismo que cuando anunció la cruz. La cruz y la Eucaristía son piedras de tropiezo. Y lo siguen siendo. Porque también en nuestro tiempo siguen siendo piedra de tropiezo. Es el mismo misterio. Cruz y Eucaristía. Es el mismo misterio. No podemos pretender transformarnos en Cristo sin seguir su mismo camino. ¿También vosotros queréis marcharos? Esta pregunta de Jesús resuena a través de las edades como invitación de su amor a descubrir que solo Él tiene palabras de vida eterna y que acoger en la fe el don de su Eucaristía es acogerlo a Él mismo y es acoger su cruz. Son inseparables. Jesús, cruz y Eucaristía son el mismo misterio. Son frases muy importantes porque estamos en el año de la Eucaristía. Y vamos a lo mismo, ¿no? Celebrar un año de la Eucaristía con adoración al Santísimo, con procesiones, con horas santas, con misas solemnes. Pero cuando ese misterio se encarna en nuestra vida para hacernos Eucaristías vivas, lo rechazamos, ¿qué año de la Eucaristía podemos estar celebrando? Nos dirá el Jesús: ustedes me honran con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Contemplar la Eucaristía es contemplar su significado, su realidad, y es el sacramento a través del cual Cristo realiza su transformación de nosotros en Él. Entonces tenemos que disponernos como se dispone la Eucaristía, a que Él en nosotros viva su vida como quiera vivirla. ¿Acaso a Jesús en la Eucaristía no lo toman y lo pisotean y lo profanan? ¿Qué no hacen con Jesús en la Eucaristía? Y Él se deja. Así quiere que nosotros seamos como la Eucaristía, que Él pueda hacer y dejarse hacer en nosotros lo que Él quiera. La institución de la Eucaristía, hay varios textos. Está el de Juan 13, 1-17, que textualmente dice: el Señor, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin. Sabiendo que había llegado la hora de partir de este mundo para retornar a su Padre, en el transcurso de una cena, les lavó los pies y les dio el mandamiento del amor, para dejarles una prenda de este amor, para no alejarse nunca de los suyos y hacerles partícipes de su Pascua. Instituyó la Eucaristía como memorial de su muerte y de su resurrección, y ordenó a sus apóstoles celebrarlo hasta su retorno, constituyéndoles como sacerdotes del Nuevo Testamento. Sacerdotes del Nuevo Testamento. En ese momento los constituye sacerdotes. Por eso, en ese día se celebran el doble sacramento de la Eucaristía y del orden sacerdotal. Porque
en un mismo acto Jesús establece los dos sacramentos. En estas citas, donde se nos narra cómo fue la última cena, que está en el numeral 1339, cuenta cómo Jesús mandó a los apóstoles que prepararan la mesa para la Pascua, y dice: y prepararon la Pascua. Llegada la hora, se puso a la mesa con los apóstoles y les dijo, aquí hay una frase muy interesante: con ansia he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer, porque os digo que ya no la comeré más hasta que haya su cumplimiento en el reino de Dios. ¿Cuándo vuelve Jesús a comer él, a comerse él mismo? Cuando se cumple ¿y cuándo se cumple la venida del reino? Cuando el alma posee su voluntad. Entonces ya él, en aquel que vive en su voluntad, se comulga a sí mismo, como lo hizo en la última cena. Ya no la comeré más hasta que haya su cumplimiento en el reino de Dios. Ahí vuelve él a comulgarse a sí mismo. En el alma que vive en su voluntad. Y vuelve a recibir un homenaje perfecto, una gloria perfecta. Dice, la Pascua nueva es anticipada en la cena y celebrada en la Eucaristía, que da cumplimiento a la Pascua judía. ¿Por qué da cumplimiento? Porque la Pascua judía era una profecía de lo que iba a ser la Pascua cristiana. ¿Qué es la Pascua judía? Los judíos celebraban la liberación de Egipto, ¿sí? El paso del Mar Rojo. ¿Qué es la Pascua cristiana? Celebra la pasión, muerte y resurrección de Cristo. ¿Por qué es Pascua? Porque Cristo nos pasa de la muerte a la vida, a la verdadera vida. Nos introduce en la verdadera vida. Él se hace ese puente, ese paso, que el hombre que estaba muerto recobra la vida, la verdadera vida, que es la vida divina. Por eso da cumplimiento a la Pascua judía y anticipa la Pascua final de la Iglesia en la gloria del reino. ¿Cuál es la Pascua final? En la Pascua cristiana pasamos de la muerte a la vida. Si habéis muerto con Cristo, habéis resucitado con Él. ¿Cuál es la Pascua final de la Iglesia en la gloria del reino? Cuando desaparece totalmente el pecado y se establece el cielo en la tierra. Cuando ya sea todo, Jesús sea todo en todos. Esa es la Pascua final. Porque ese es el plan de Dios desde siempre. Recopilar todas las cosas en Cristo. Cuando ya Cristo sea todo en todos, ya está la plenificación de ese reino de Dios,
que es la plenificación de la gloria del Padre. Jesús dice: haced esto en memoria mía. Es un mandamiento que Jesús da a sus apóstoles de repetir sus gestos y sus palabras hasta que Él vuelva. Este mandamiento, nos dice el numeral 1341, no exige solamente acordarse de Jesús y de lo que hizo, sino que exige a los apóstoles, que son sus sucesores, sus inmediatos sucesores, y a todos los sucesores de los apóstoles, que celebren ese memorial. Que vuelvan a hacer lo que Él hizo, o mejor, que lo dejen a Él hacer nuevamente lo que hizo en la última cena, en la persona de ellos. Por eso el sacerdote actúa in persona Christi. Desde entonces, los apóstoles, fieles a este mandato de Cristo, acudían al templo todos los días con perseverancia y con un mismo espíritu. Partían el pan, celebraban la fracción del pan, repartían el pan entre todos, y así se iniciaron las primeras asambleas cristianas. ¿Por qué el domingo? Porque es el primer día de la semana, el día de la resurrección de Jesús. Y era ese día que los judíos se reunían para partir el pan, para conmemorar el día de la resurrección de Jesús, el primer día de la semana, el domingo. Desde entonces, desde los comienzos de la iglesia viene celebrando el domingo. Esto es un dato bien interesante para ilustrar a los que se dejen. Cuando los hermanos separados empiecen a mostrarte en el Antiguo Testamento el sábado, pues busca en el Nuevo Testamento el primer día de la semana, en los Hechos de los Apóstoles. Habla de ese primer día de la semana, el capítulo 20 de los Hechos, se reunían para partir el pan. En varios textos de los Hechos lo pueden encontrar, porque ahí cuentan las primeras acciones de los judíos, de los cristianos. ¿20 qué? Versículo 7. El primer día de la semana, estando nosotros reunidos para la fracción del pan, lo habla clarito, porque a veces discuten, ¿no?, esa parte. Entonces, bueno, como tener nosotros presente eso. Desde entonces hasta nuestros días, la celebración de la Eucaristía se ha perpetuado y hoy la encontramos por todas partes en la iglesia, con la misma estructura. Esto también es importante. Dijéramos, la esencia del sacrificio, como se celebró desde el comienzo, se ha mantenido. Se han cambiado lo que pudiéramos decir lo accidental, pero lo esencial no se ha cambiado desde los apóstoles.
En el numeral 1345 nos lo explica desde el siglo II. Según el testimonio de San Justino Mártir, tenemos la grande línea del desarrollo de la celebración eucarística. Estas han permanecido invariables hasta nuestros días, a través de todas las tradiciones litúrgicas. Así escribe en el año 155, para explicar al emperador pagano Antonino Pío lo que hacen los cristianos. El día que se llama Día del Sol, tiene lugar la reunión en un mismo sitio de todos los que habitan en la ciudad o en el campo. Se leen las memorias de los apóstoles y los escritos de los profetas tanto tiempo como es posible. Liturgia de la palabra. Cuando el lector ha terminado, el que preside toma la palabra para incitar y exhortar a la imitación de tan bellas cosas, la homilía. Luego nos levantamos todos juntos y oramos por nosotros. Viene la plegaria universal. Y por todos los demás, donde quieran que estén, a fin de que seamos hallados justos en nuestra vida y nuestras acciones, y seamos fieles a los mandamientos para alcanzar así la salvación eterna. Cuando termina esta oración, nos besamos unos a otros, que es el rito de la paz, ¿no? Ahora viene el ofertorio. Luego se lleva al que preside, a los hermanos, pan y una copa de agua y de vino mezclados, ¿ve? Ya desde el comienzo se mezclaba el vino con un poco de agua. Aquí viene lo que es el ofertorio. Ya empieza la liturgia de la Eucaristía. El presidente los toma y eleva alabanza y gloria al Padre del universo por el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, y da gracias largamente porque hayamos sido juzgados dignos de estos dones. Aquí, en esta parte, toma y eleva, se produce todo lo que es el prefacio y la consagración. Cuando terminan las oraciones y las acciones del gracia, todo el pueblo presente pronuncia una aclamación diciendo amén. Cuando el que preside ha hecho la acción de gracias y el pueblo le ha respondido, los que entre nosotros se llaman diáconos distribuyen a todos los que están presentes pan, vino y agua eucaristizados. No decían consagrados, pero era consagrados. Y los llevan a los ausentes, se lo llevaban a los enfermos. Ahí más o menos, ya desde los comienzos, ¿ve?, cómo se fue celebrando la Eucaristía. La liturgia de la Eucaristía se desarrolla conforme a una estructura fundamental que se ha conservado a través de los siglos hasta nosotros. Comprende dos grandes momentos: la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. Ambas constituyen un solo acto de culto. No pueden separarse. Son igualmente válidas, igualmente sagradas, importantes. Porque Jesús se nos da en el pan de la palabra y se nos da en el pan de la Eucaristía, que es el mismo dinamismo, nos lo explica el catecismo, de Emaús. Primero Jesús les explicó las Escrituras
Luego se sentó a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se los dio. Son los dos grandes momentos. Vamos a ver un poquito cómo se da esta celebración, para que vayamos entendiendo cada vez más cada una de las partes de la misa. Lo primero de la misa es la asamblea. Todos se reúnen. Los cristianos acuden a un mismo lugar para la asamblea eucarística. A su cabeza está Cristo mismo, que es el actor principal de la Eucaristía. Él mismo es quien preside invisiblemente toda celebración eucarística. Y todos se reúnen. Es un hecho trascendental, porque puede estar el sacerdote solo y ahí hay una asamblea, porque con el sacerdote está toda la iglesia militante, está toda la iglesia purgante y está toda la iglesia triunfante. Hay toda una asamblea. Está el cuerpo místico de Cristo en plenitud, la iglesia, con Cristo a la cabeza. Como representante de esa cabeza invisible, de ese sacerdote invisible, está el obispo o el presbítero, que actúa in persona Christi. Recordémonos ese capítulo de Luisa, que dice cómo muchas veces Dios se deja ver aún a través del sacerdote, de sus modos, de su unción, porque es Cristo. Todos tienen parte activa en la celebración, cada uno a su manera. Los lectores, los que presentan las ofrendas, los que dan la comunión y el pueblo entero. Pero no olvidemos que en toda asamblea litúrgica hay un único actor. ¿Quién es? Cristo. Cristo es el que lee, Cristo es el que preside, Cristo lo hace todo en una asamblea eucarística. ¿Sí? Pueden haber 3, pueden haber 15, pero es Cristo el que actúa todo en todos. Vamos a suspender aquí para luego ir comparando con el misal romano y explicar parte por parte de la Santa Misa, ¿sí? Con todo y recordando todas las indicaciones que el Santo Padre, su Santidad Juan Pablo II, dio sobre la misa.